Hay una frase que usted ha escuchado o la ha repetido también, tal como lo decíamos la semana pasada, eh, y es esta frase de todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón. Una frase muy sencilla de entender. La hemos escuchado tantas veces o también nosotros la hemos dicho, se lo hemos dicho a alguien o nos la hemos dicho a nosotros mismos. Y justamente es una de las tantas cuestiones donde de maneras muy involuntarias, hermanos, nosotros como creyentes solemos pasar por alto el valor de las verdades que decimos con nuestras palabras. Como se lo decía la vez pasada, tenemos esta muletilla del primero Dios, de Dios mediante, pero realmente no le damos el peso o a veces no estamos conscientes del peso que tienen estas palabras. Cuando usted saluda, cuando usted ve a algún hermano y le dice Dios le bendiga, usted está dándole un peso real a esa palabra o se volvió algo sin valor, se volvió solamente una norma de educación cristiana entre los de la iglesia. Cuando tú le decís a alguien, Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga o que el Señor te bendiga, hay un valor, hay un peso en ese sentido. No solamente se lo estás diciendo como tú dirías hola o adiós o nos vemos pronto. Hay un deseo que tú le estás manifestando a tu hermano de que Dios realmente lo bendiga de muchas maneras según él se ha edificado, por ponerle un ejemplo. Entonces, volviendo a la frase que les mencionaba al inicio, cuando decimos todo pasa por una razón, cuando hablamos de la providencia del Señor pasa lo mismo. Sabemos que la providencia del Señor nos enseña muchas cosas, las más básicas, pero es necesario profundizar en este atributo de Dios, de esta providencia, porque saber que Dios tiene un propósito para todo lo que vemos e incluso lo que no vemos debe darle un enorme sentido a nuestra vida, a todo lo que pasa en nuestra vida. Saber eso debe darle una gran razón, un sentido, un propósito, un valor real para nosotros. ¿Por qué? Porque al conocer la providencia del Señor, esto va a alimentar mi convicción de que mi vida está en las manos de un Dios que es bueno, que es sabio y todopoderoso. Y este Dios bueno, sabio y todopoderoso tenga por seguro que va a cumplir sus propósitos en este mundo. Entonces, tal como lo hemos venido estudiando desde la semana pasada en este texto, Dios nos está recordando el valor de su providencia en nuestras vidas con el propósito de que confiemos plenamente en Él. Habíamos dicho que la manera en la que Dios nos recuerda esto es a través de contemplar dos realidades. La semana pasada vimos la providencia bajo el lente de los anhelos humanos. Ya vimos todo el itinerario de Pablo aquí en la porción que leímos. Y ahora nos corresponde ver la otra realidad que es la providencia bajo el lente del poder del Señor. Permítame darle un pequeño repaso para que me acompañe bien en este hilo de lo que vamos a estar viendo. Aquí, en el pasaje que usted acaba de leer, es básicamente el inicio de la última sección de la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos está dando a conocer básicamente su agenda, qué es lo que él tiene programado hacer. Recordemos que él estaba en Éfeso para ese momento cuando escribe la primera carta a los Corintios, y en medio de esta agenda usted puede leer cuáles son los anhelos de Pablo, qué anhelos, qué deseos, qué planes, qué proyectos él tiene que hacer o qué desea hacer. Y estos anhelos, vimos la semana pasada, que son guiados por esta providencia del Señor. Y decíamos, en términos sencillos, ¿qué es la providencia de Dios? Lo decíamos en tres partes. La providencia de Dios es Él preservando, Él operando o orquestando, como decimos, y Él direccionando todas las cosas según su plan. Eso ya lo vimos. ¿Qué otra cosa vimos para tener las bases correctas, para ir entendiendo esto? Y fuimos despacio, igual esto no va a ser la excepción, así que si me tomo unos minutos de más, le pido que me tenga paciencia porque necesito que usted entienda lo importante que es que usted conozca de profundidad este atributo de Dios. ¿Por qué se lo digo de esta manera para empezar?
Porque de entrada la providencia de Dios es algo tan cotidiano en nuestras vidas que no nos damos cuenta muchas veces. La providencia del Señor es ese atributo que está tan involucrado en nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta, pero al mismo tiempo la providencia del Señor es algo extraordinario. La providencia está tenida en cuenta o intervenida en nuestras vidas tanto en lo cotidiano como en lo extraordinario del mundo. Y por esas razones que yo necesito que usted entienda cómo va a definir esto, cómo usted lo va a entender a la luz de lo que Él ha revelado en su palabra, para que usted comprenda su vida, comprenda las circunstancias que atraviesa, comprenda lo que va a suceder a su alrededor e incluso en el mundo. Es importantísimo entender la providencia del Señor. Entonces, decíamos que la providencia nos recuerda que Dios es alguien que sigue sentado en su trono, reinando con autoridad, pero también es alguien que está involucrado en cada detalle de los asuntos de su creación. Decíamos que Él está presente y Él está involucrado. Eso es vital. Hablábamos también de la libertad de la inclinación. Como la primera realidad que contemplamos es la providencia de Dios vista a través de los anhelos humanos, hablábamos que la libertad de inclinación es un término que los teólogos usan para definir cómo el ser humano es capaz de elegir según su inclinación más fuerte. El ser humano tiene algo que lo motiva, y bajo esa motivación el ser humano toma decisiones que se traducen en acciones. Todo eso inclinado a su naturaleza. Todos tenemos una motivación hacia la cual nos inclinamos, hacia la cual tomamos decisiones y hacia la cual tomamos nuestras acciones. Decíamos también que Dios no aprueba el mal, pero tampoco es el autor del mal. Entonces, cuando Dios ejerce el control total del bien y del mal, decimos que todo lo bueno viene de Él. Santiago lo dice, toda dádiva, todo precioso viene de Él. Y por eso mismo, la manera en la que Dios controla el bien de este mundo es bien diferente a la manera en la que Él controla el mal. ¿Por qué? Porque Dios controla el bien al hacer que esto salga de su propia naturaleza. Pero cuando decimos que controla el mal, es cuando Él controla lo que sus criaturas hacen. Acuérdese de la definición de la providencia. Es Él preservando, Él operando y Él direccionando. Y vamos a ver esto más adelante. Entonces, Dios controla el mal al controlar lo que sus criaturas hacen. Y esto incluye el tipo de mal que sucede, dónde sucede, cómo sucede, cuándo sucede y por qué sucede. Y los humanos al mismo tiempo son hechos responsables de estas acciones. Y ya vamos a llegar a esa parte también, porque aquí, ¿cuántas veces usted no ha escuchado el eterno debate de hasta dónde está el límite de la soberanía de nuestro Señor y la responsabilidad de las acciones del ser humano? Ya vamos a ver eso también. El punto es, hermanos, y lo decíamos también, que muchos cristianos creemos que Dios está en control solamente de las cosas buenas. Probablemente usted me diga que no, pero a la hora de que usted se enfrenta a situaciones difíciles y usted piensa que en medio de su situación horrible Dios no está en control, lo está pensando, lo está evidenciando, hermano. Yo le quiero recordar que Dios tiene el control de las cosas buenas y de las malas. Claro, es verdad que Dios es bueno y que todo lo bueno viene de Él, pero es un error afirmar que Dios no está en control del mal que ocurre en el mundo. Présteme atención, por favor. Lo mejor de lo mejor es controlado por Dios, así como lo peor de lo peor es controlado por Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, vayamos a la segunda realidad que habíamos dicho la semana pasada. Ver la providencia del Señor bajo el lente de su poder. Y a la luz de esta realidad quiero ir viendo algunas evidencias de cómo este poder en su providencia está operando, está direccionando todas estas cuestiones.
Acuérdese que Pablo ya tenía una agenda acá. Pablo ya tenía contemplado, o sea, ya vimos la semana pasada todos los anhelos que brotaban del corazón de Pablo, anhelos que venían direccionados por la providencia del Señor. Pero hay algo más profundo también que podemos contemplar a la luz de la providencia en este pasaje. Entonces, la semana pasada habíamos iniciado un pequeño paréntesis para profundizar en la providencia del Señor. Lo dejamos en pausa y aquí es donde yo quiero continuar con este paréntesis en medio de esta segunda realidad. Y quiero comenzar con esta primera evidencia y es Dios operando en el universo. Hay una cita del pastor R.C. Sproul que dice de la siguiente manera: no existe, y cito, no existe ni una sola molécula rebelde en toda la creación que opere fuera del control y la dirección soberana del Señor. No puede haberla, pues si la cosa más pequeña se llegara a desviar, los efectos en cascada podrían cambiarlo todo. Hermano, este es un recordatorio que dentro del universo que conocemos hoy por hoy, hay cosas que podemos ver, evidentemente, gracias a la tecnología que tenemos, pero hay cosas que no podemos ver aún. El ser humano, con toda su ciencia, hasta donde Dios le ha permitido llegar, hay cosas del universo que no hemos podido ver, que no hemos podido conocer. Y si eso es verdad dentro del universo, Dios tiene el control de todas estas cosas. Desde la galaxia más hermosa hasta la célula más pequeña o el átomo que no logramos ver. Eso es una verdad innegable. Estas son verdades básicas que usted tiene que entender y lo voy a ir llevando por cuestiones básicas hasta llegar a este punto. Si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 3, usted se va a dar cuenta de cómo Dios, hablando a través de muchas maneras, dice el autor, hoy nos habla a través del Hijo. Y hay algo en particular ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que nos sustenta esta verdad. Hay muchos textos, hermanos, hay demasiado que decir acerca de la providencia, pero voy a ir tocando puntos que considero importantes para este texto. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y subraya esa palabra. Y sostiene. Otra traducción dice, está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero que dirija su atención a esa palabra sostiene, porque en el idioma original nos está indicando una acción continua, preciosa la gramática en ese sentido, porque podríamos decir una traducción más literal que dice que Cristo está sosteniendo continuamente todas las cosas por la palabra de su poder. Y eso a mí me dice que Cristo está interviniendo de manera activa en la obra de la providencia. ¿Qué está haciendo Dios con este texto? ¿Qué nos dice que está haciendo Dios en este texto? Está preservando todas las cosas que ha hecho. Y también está haciendo que mantengan las propiedades con las que fueron creadas. Por ejemplo, Dios está preservando hasta el día de hoy el agua de tal manera que continúa actuando como agua, funcionando como agua. Hace que el papel siga actuando como papel. Hace que la hierba siga actuando como hierba, con todas sus características distintivas, hermano. En cosas tan básicas podemos ver que este texto sí es real, es verdadero, es eficaz. Es Dios hasta el día de hoy sosteniendo todas las cosas, el universo conocido, incluso lo que no conocemos, Dios lo está sosteniendo. Imagínese por un momento si a Dios le placiera ya dejar de sostener todo colapsa, todo se viene abajo.
Allá en Génesis 8, cuando Dios recibe la ofrenda de sacrificio de parte de Noé después del diluvio y las aguas bajan, hay una promesa que Dios hace, pero dice el texto que lo hace para sí mismo. Se lo leo. Dios dice para sí mismo en Génesis 8, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Pregunto, ¿ha cesado esto en nuestros días? Estamos viendo que aún hay siembra y cosecha, aún hay frío y hay calor, aún hay verano y hay invierno, hay día y hay noche. Desde el Génesis, Dios sigue sosteniendo y aún más todas las cosas por el poder de su palabra. Dios sigue sosteniendo esto en su providencia, por medio de su poder, de que estas condiciones se sigan dando. Y Pablo sabía que Dios estaba en el control del clima, de las estaciones, de que el curso del día y la noche siempre se ha mantenido gracias a que Dios lo sostiene. Bajo esta luz, mira otra vez el itinerario de Pablo en Corintios. Pablo era un entendido de la ley, un fariseo, era parte de su currículum. Y él estaba muy consciente de que estas verdades estaban presentes en su agenda, de que Dios iba a seguir sosteniendo el universo, el día y la noche y las estaciones. Eso es maravilloso, hermano, y eso hasta hoy lo vemos. ¿Sabe por qué? Y allí de entrada usted vea la providencia del Señor de manera cotidiana. El hecho de que usted mañana, si Él lo permite, despierte, usted ve la luz de la mañana o ve una lluvia, cualquier cosa, es parte de lo que Él mismo dijo en Génesis. Esto nunca va a cesar. Esto no va a cesar. Ese es Dios dándonos muestra de su providencia cotidiano. Que usted llegue al final de este domingo por la noche va a ser otra muestra cotidiana de la providencia del Señor. Entonces, esto debe estar más presente en nuestras vidas. Segunda evidencia, Dios operando en los gobiernos terrenales. Hermanos, sabemos que Dios en su providencia ha determinado el tiempo de existencia, de duración y el lugar de cada gobierno en cada nación de la tierra. Piensa por un momento, hermano. Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha asignado para cada tiempo y lugar a los gobernantes terrenales que cada nación ha tenido. Piensa por un momento esto, sí, esto se oye muy básico, pero a mí se me viene a la mente la historia que la Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento del rey Ciro. El rey Ciro fue el instrumento que Dios usó, un rey pagano, que Dios usó para permitirle a Jerusalén volver a los cautivos, para volver a Jerusalén a construir su ciudad. Y 200 años antes, Dios le revela al profeta Isaías lo que iba a pasar con este rey. Imagínate, hermano, que para ese momento el tipo ni había nacido. Probablemente el tipo de gobierno que iba a tener el rey no estaba todavía. No habían pasado muchas cosas. Y Dios, desde 200 años de anticipación, le dice al profeta Isaías para que quede registrado al pueblo: señores, yo voy a utilizar a este rey pagano para que me sea de instrumento y que ustedes vuelvan de su cautiverio. Imagínate lo que tuvo que pasar 200 años transcurridos. Dios tuvo que haber planeado todos los antepasados del rey Ciro para que él llegara a nacer. Sus tatarabuelos, sus abuelos, sus padres. Dios tenía que haber orquestado
el contexto de nación en el que iba a nacer, la familia que le iba a rodear, el lugar donde iba a estar, la economía que le iba a acontecer, el clima que le iba a tocar, la circunstancia bajo el que él iba a ser electo gobernante y la disposición que él iba a tener de gobernar. ¿Te das cuenta todos los hilos que hay que tejer para que 200 años antes esto pudiera pasar? 200 años. Imagínate lo que Dios le dice a Abraham, que de aquí que de aquí a una descendencia más le dice, tu descendencia va a sufrir y va a ser esclavizada por 400 años, pero después yo lo voy a traer a esta tierra. Imagínate eso. Si nos vamos a Efesios 1, nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Si de por sí 200 años ya debería asombrarnos, imagínate ver un lugar donde el tiempo no tiene dominio. Yo no te puedo dar una fecha exacta de a qué equivale antes de la fundación del mundo. Pero desde ahí, Dios ya tenía contemplado nuestras vidas. Eso es increíble. Y el hecho de que Dios en su providencia opera en los gobiernos terrenales también debe ser un consuelo para mí. Daniel 2:20 dice una gran verdad acerca de esto. Luego de recibir una visión, Daniel exalta al Señor y dice lo siguiente. Dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche y Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel 2:20. Y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Ojo, porque la sabiduría y el poder son de Él. Versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Pablo, siendo conocedor de la ley y los profetas, tenía muy en cuenta que incluso el gobierno de turno para el momento en el que él se encontraba no escapaba de los planes de Dios. Y vaya que Pablo sí tuvo anécdotas que podemos ver en Hechos, de él topándose con muchos gobernantes paganos, pero que incluso sabía que no escapaban del control del Señor. Eso era parte de la oposición que vimos la vez pasada. Pero Pablo no estaba preocupado por eso. En lugar de ello, vimos la semana pasada, se me ha abierto una puerta enorme. Poder presentarle el evangelio a estos reyes paganos puestos por Dios. No nos vayamos tan lejos. Nuestro gobierno actual, aunque a muchos no nos guste. Vengan los reyes que vengan, los gobernantes que vengan, hermano. En cada nación, tené por seguro que Dios ha dispuesto a estas personas para que gobiernen. Él dispuso a quienes ya estuvieron en el gobierno y Él va a seguir disponiendo a quienes vengan después. Aunque pasen polémicas, pasen aquí, pasen allá, no. Para un creyente esto debe ser visto bajo la ley de la providencia del Señor. Dios es quien pone y quita reyes. Dios está operando en los gobiernos terrenales. Y eso a mí me debe producir una enorme confianza. Pablo confiaba en que Dios había asignado incluso a los emperadores y reyes con los que se topó. Dios les permitió gobernar para ese momento de la historia. Esto es increíble. Esto es increíble. Tercera evidencia. Dios operando en el pecado.
Y esto probablemente va a choquearle a muchos. Así que por favor le ruego su atención con esto. Dios operando en el pecado. O sea, ya dijimos que Dios no es el autor del mal, pero tampoco lo aprueba. Pero que aún en las decisiones que el ser humano toma y de las que es responsable, claro está, son guiadas por la providencia de Dios. Hay un control, hermanos, hay una soberanía de por medio. Por eso le digo, aquí van muchos atributos relacionados. Pero hay un control soberano de Dios sobre lo que hacen sus criaturas. Hay una soberanía divina sobre lo que hacemos en este mundo, pero la libertad y la responsabilidad sigue siendo nuestra. Y aquí es donde está este debate que yo le mencionaba. Los teólogos hasta el día de hoy siguen tratando de entender cuál es el límite exacto, definido, marcado de a dónde termina la soberanía de Dios e inicia la responsabilidad del hombre, o viceversa. Pero a la luz de la providencia del Señor, estas cosas, en lugar de tratar de separarlas, es algo que a la luz de la Biblia vemos que son compatibles. Présteme atención, porque no quiero que se malentienda. Estas dos cosas no deben estar reñidas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre deben ser compatibles a la luz de la soberanía de Dios. Y ojo, estoy hablando aún cuando los creyentes estamos involucrados en esa soberanía, en esa providencia, porque ojo, la providencia del Señor no solo aplica para los creyentes. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero lo que yo trato de decirle, hermano, es el hecho de que a la luz de la providencia del Señor, en lugar de usted tratar de romperse la cabeza, tratando de dilucidar dónde está el límite entre uno y el otro, hasta dónde termina uno y empieza el otro, a la luz de la providencia del Señor, esto va de la mano. Dios ya decretó lo soberano que es, su plan sobre nosotros, y en su providencia Él va a preservar, va a operar, va a direccionar todo para sus propósitos. Y mientras eso ocurra, todas las decisiones que tomemos, según la libertad de inclinación que poseamos, vamos a ser responsables, vamos a ser juzgados, vamos a rendir cuentas por esas decisiones. Es inevitable que en nuestro caminar no fracasemos en tomar decisiones. Y aún parte de eso, como vimos la semana pasada, Dios direcciona los fracasos del ser humano para su propósito. Y eso es precioso, porque ni siquiera mi mayor fracaso va a afectar el plan de Dios. La gente piensa que los grandes villanos que han existido en la historia, que han cambiado el curso de la historia, dicen estas personas, han alterado los planes de Dios para la humanidad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ahí es donde, aparte de lo cotidiano de la providencia, vemos lo extraordinario. O sea, ya esto cuando escala decisiones que pueden cambiar su historia de vida o pueden cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, Dios también está ahí con su providencia. Las guerras que han acontecido, todos los sucesos históricos, todos los descubrimientos que nos enseñan, es parte. O sea, ¿usted piensa de verdad que todas estas cosas se han salido de la agenda, por así decirlo, que Dios ha detalladamente establecido? Por supuesto que no. No. Entonces, otra vez, no están reñidas estas cosas, son compatibles. Y ya vamos a ir viendo esto, porque hay muchas maneras en las que Dios se puede involucrar en ese sentido con el pecado. Présteme atención, porque Dios es capaz en su poder y en su providencia de impedir el pecado, de permitir el pecado,
de dirigir el pecado o de limitar el pecado. Ya vamos a ir viendo esto uno por uno. Entonces, en cada caso, présteme atención, Dios no es la causa del pecado. Dios no se complace en la maldad, no aprueba la maldad, pero usa la dirección que Él puede dar a la maldad del ser humano para sus buenos propósitos. Se lo digo más detallado. Primero, Dios puede impedir el pecado. Dios es capaz de impedir el pecado. ¿A qué me refiero con esto? A veces Él impide que la gente cometa ciertos actos pecaminosos. Por ejemplo, ahí en Génesis 20, cuando Abraham le dice a Sara que se haga pasar por su hermana y llegan donde Abimelech, creyendo que Sara era la hermana de Abraham y trata de llegarse a ella, dice la palabra que el Señor se le apareció en sueños y le dijo a Abimelech que con integridad de corazón él iba a hacer su accionar, pero que él lo detuvo de pecar contra él. Dios le dijo: yo te detuve de pecar contra mí, por eso no permití que la tocaras. Está en Génesis 20. Y uno de los salmos que cantamos acá, que es la ley de Jehová, hablando del Salmo 19, versículo 7 en adelante, cuando dice que es deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, hay una parte final en el Salmo 19 donde él dice: absuélveme de los pecados que son ocultos. Este es David agradeciendo por lo que la ley del Señor significa para él. Y hay algo bien interesante, porque en la Biblia de las Américas, en el Salmo 19:13, para los que están anotando, dice: guarda también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Pero una traducción más exacta lo tiene la Reina Valera cuando dice: preserva también a tu siervo de la soberbia. David aquí estaba apelando a la providencia del Señor. Señor, cuídame, guárdame, presérvame de la soberbia. No permitas, impídeme ese pecado. Una oración muy correcta que podemos hacer. Señor, no permitas que este pecado se enseñoree de mí. Preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Qué más? Dios es capaz de permitir el pecado. Dios lo puede impedir, pero Él también lo puede permitir. ¿Por qué, hermanos? Él simplemente elige permitirlo en lugar de impedirlo. Cuando el ser humano está determinado a cometer un pecado, Dios puede permitirlo. Es más, Dios se asegura de que va a ser cometido, pero no hace que nosotros pequemos. Tampoco Él hace necesario que actuemos de esta manera. Si es verdad, Dios permite, pero él no nos va a dar todos los recursos que nosotros busquemos para poder pecar. No lo vea de esa manera. Y le estoy dando varios pasajes para que en su casa lo pueda leer. En Hechos 14:16, cuando Pablo está en Listra, él les está predicando a los gentiles de que en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. En otras palabras, ha permitido que la gente siga pecando porque esa es su inclinación por naturaleza. Romanos 1, uno de los textos más conocidos, dice Pablo a los romanos que Dios entregó a la gente a la inmundicia. ¿A quién más específico? Dios simplemente permite que la gente ejecute esa libertad de inclinación hacia el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que los motiva y basado en esa motivación toman sus decisiones y bajo esas decisiones actúan. Por lo tanto, dice Romanos 1, que Dios los entrega, Él les permite pecar hasta llegar al grado de la inmundicia, hasta llegar al grado de pasiones vergonzosas, de mentes depravadas y conductas impropias.
En su providencia Dios permite el pecado, hermanos. Y esto es incómodo para muchos, pero no es algo que la palabra niega. ¿Qué más? Dios también es capaz de direccionar el pecado. Y esto es aún permitiendo que ocurran algunos pecados. Pero Dios es capaz de dirigir esa maldad de tal manera que de ello surja un bien mayor de acuerdo a su plan. Y creo que el caso más citado que muchos teólogos ocupan y en el que estoy muy de acuerdo es la historia de José. Ya usted se sabe la historia, pero quiero traer a colación detalles interesantes. Los hermanos de José querían matarlo, se querían deshacer de él. Este deseo, claro, no era bueno. Dios no lo causó, pero tampoco lo aprobaba. Sin embargo, Él les permitió cumplir ese deseo, esa motivación, esas acciones. Pero hay pequeñas modificaciones en este suceso. Porque si usted examina la historia ahí en Génesis 39, Rubén le pide a los demás hermanos que no maten a José, sino que simplemente lo tiren a una cisterna pensando en liberarlo más tarde. Pero luego aparece otro factor. Iba a decir de casualidad, pero no es casualidad. En su providencia, Dios permite que comerciantes madianitas pasen por ahí y los hermanos, sin que Rubén se entere, venden a José como esclavo. Nada de esto, hermanos, sucede porque Dios lo quiera de esa manera. O sea, Él no aprueba esa maldad, ese accionar de sus hermanos. Pero hay algo que la historia dice. El Señor estaba con José. Había una providencia de por medio. A pesar de todo lo que él pasó, de el acoso de la esposa de Potifar, el olvido del jefe de los coperos, Dios sostuvo a José para un bien mayor. Usted ya se sabe la historia. Y gracias a sus esfuerzos humanos, las decisiones que José tomó, por la inclinación que él tuvo de su comprensión de la providencia de Dios, mucha gente, incluyendo su propia familia, no murió de hambre. Y ojo, José fue sabio en una cosa: reconocer principalmente la mano de Dios en todo lo que le pasó. Le dijo a sus hermanos: ustedes no me enviaron acá, fue Dios el que me puso acá. Ustedes pensaron que me hacían un mal, pero Dios lo encaminó. Aquí estoy citando Génesis 50:20. Ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucha gente. Hermano, cuando nosotros anhelamos esa sabiduría de entrada, que es algo por lo que debemos de orar, que Dios nos dé la sabiduría para reconocer que Dios está presente en todo aspecto de nuestra vida, en cada cosa que nos sucede, en lo peor de lo peor y en lo mejor de lo mejor. Dios está. Dios es como un experto en judo que redirige las maldades de los seres humanos pecadores o de Satanás o de cualquiera de sus huestes para su bien. Nuestro Dios, que es omnipotente, es capaz de permitir que los humanos malvados realicen sus peores actos y aún así cumplir con los propósitos que Dios ya estableció. A mí esto me da una esperanza increíble. ¿Qué más? Dios puede limitar el pecado. Ya dijimos que Dios es capaz de impedir el pecado, es capaz de permitir el pecado, es capaz de direccionar el pecado,
pero es capaz también de limitar el pecado. ¿En qué sentido? Hay veces en las que Él no impide las malas obras, pero Él restringe el alcance o la extensión o el efecto de lo que los humanos malvados o Satanás o sus huestes pueden hacer. Otro caso, el de Job. No voy a entrar en detalles, usted ya se puede la historia también, pero básicamente Dios permitió que Satanás actuara, pero Dios mismo limitó lo que podía hacer. Sabemos todo lo que a Job le pasó, sabemos cómo terminó. Providencia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Y ojo, estoy trayendo todo esto a colación porque otra vez Pablo, siendo un entendido de la ley, conocía todos estos pasajes. ¿Usted cree que su itinerario no fue hecho en conciencia con estas verdades de la providencia del Señor? Por supuesto que sí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aquí Pablo les está asegurando de nuevo a sus lectores que hay límites en la tentación con la que se encontraban o la que se iban a encontrar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación Él va a proveer también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esto es increíble, hermano. Aún a pesar de que existan tentaciones, y ojo, cito Santiago 1, que nadie diga que es tentado por Dios porque Él no tienta a nadie. Ojo. Pero aquí Pablo está diciendo que aun cuando las tentaciones se presenten, Dios en su providencia está en control. A Él no se le escapa lo que a ti siempre se te escapa de control. A Él no se le escapa y lejos de angustiarte, Él te está proveyendo una vía de escape para que tú resistas. Y ojo con esa palabra, porque muchas veces le echamos la culpa a la tentación de hacernos caer. Porque a veces tenemos un mal concepto de la oración. Oramos muchas veces para que en medio de las tentaciones, de las pruebas, que el Señor nos las quite de tajo. Y no es así. Tú sabes lo que el propósito que acabas de leer, con el fin de que puedas resistirla, no quitártela. Es muy diferente. Eso significa, hermano, que es muy posible que tú tengas que resistir, que tengas que esperar, que tengas que confiar mientras esperas. Ahí es donde la providencia de Dios toma un papel importante, donde yo debo confiar en esta providencia cotidiana y en la extraordinaria providencia del Señor. Incluso cuando Dios permite que ocurra el pecado, Él impone límites más allá de los cuales no puedo ir. Y eso es misericordia, eso es gracia, eso es control de un Dios todopoderoso. Qué bueno que el Señor no permitió que en mis fracasos anteriores no lo pude haber hecho peor. Qué bueno que el Señor me libró de no cometer un error más grande cuando yo analizo mis pecados pasados. Porque esa es la providencia actuando. Es Dios permitiendo, impidiendo, direccionando o limitando el pecado. ¿Tú crees que Pablo no sabía esto? Cuando él dice, hermanos, voy aquí, voy allá, si el Señor me permite, reciban a Timoteo. Ahí de nuevo regrese a Corintios 16 y presta atención. Pablo estaba consciente ahí en Corintios 16. Señores, tal vez me quedo con ustedes. Pasa el invierno para que me encaminen. Yo no quiero verlos ahora solo de paso. Espero permanecer con ustedes. Ahora tiene una connotación diferente cuando ya lo ve bajo esta lente. Pablo se iba a relacionar con gente pecadora aún dentro de las iglesias. Ya ni se diga con la oposición de los que no creían en el evangelio, contra los gobernantes que se iba a topar.
sea, se da cuenta cómo la providencia de Dios sí afecta todo, todos sus planes, toda su agenda. Otra evidencia, Dios operando en la oración. Y aquí sí me quiero detener un momentito. Ya vimos que Dios opera en el universo, Dios opera en los gobiernos terrenales, Dios opera en el pecado, pero también Él está operando en la oración de sus hijos. Hermano, no hay duda que Dios tiene propósitos sabios y perfectos para todo el universo que ha hecho, porque todo esto se relaciona con que Él se lleve la gloria, con que su Hijo sea exaltado, de tal manera que Dios, y présteme atención, Dios en su infinita sabiduría, como dice Efesios, en su infinita bondad y en su justicia perfecta, Él designó que el universo hoy por hoy tuviera maldad. Esa es la gran pregunta que gente, y si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Porque a Él le plació en su providencia, hermano. ¿Quieres una respuesta más técnica? Prefiero simplificártela. Dios decidió que hubiera un universo con maldad, pero también con bondad, porque era necesario para que sus propósitos se cumplieran. Y aquí hay otra verdad muy increíble. Si Dios es sabio, infinito, justo, bueno, ¿tú crees que Él necesita consejo? ¿Tú crees que Él necesita consejeros? Analicemos un momento las alabanzas que cantamos acá, Contempla a Dios. Hay unas preguntas a manera de canción. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿Quién va a cuestionar lo que Él ya habló? ¿Quién puede enseñarle a un Dios cuyo atributo es sabio? ¿Quién puede comprender la enorme majestad de Dios? Estas preguntas tienen una respuesta. Dios no tiene consejeros porque no los necesita. Dios no quiere consejeros. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo de manera perfecta. En su omnisciencia, Él conoce todo de manera perfecta. Y entonces la gran pregunta aquí, ¿para qué ora? ¿Para qué ora entonces? Si Dios está operando en la oración y ya vimos esta verdad sobre Dios, entonces ¿para qué oramos? Si la palabra dice que Él ya conoce las cosas de las que tenemos necesidad antes de que se las pidamos, que también es verdad. Pero entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué? Pregúntese por un momento, ¿para qué entonces Dios diseñó la oración? Cristo modeló esta oración y los apóstoles también. Esto es un rompecabezas que sí tiene sentido. Y aquí sí lo quiero llevar despacio y regáleme unos minutos más, que esto es importante. Porque la oración está dentro del diseño sabio y perfecto del Señor, porque también es una manera que Él ocupa en su providencia, en la que Él opera en su providencia. Se lo digo de esta manera. Cuando yo estuve en el seminario ahí en Honduras, llegó un profesor del Seminario Bautista del Sur llamado Bruce Ware, y en una predicación acerca de la providencia, él dijo algo muy, muy bello. Y él decía en la oración, y lo cito, Dios nos está concediendo el privilegio. Ojo, Dios en la oración nos está concediendo el privilegio de participar en el cumplimiento de una parte de su obra preordenada y gloriosamente planeada. Lo repito, Dios nos concede el privilegio de participar en el cumplimiento de parte de su obra, de una parte de su obra preordenada y gloriosamente planeada. Cierro cita. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios en su amor por nosotros, para
nos concede una participación significativa en una parte de su voluntad. Présteme atención, ¿qué quiero decir yo con esto? Dios está permitiéndome participar en su voluntad cumplida cuando yo oro. Y no está diciendo que mi oración es necesaria para que Dios cumpla toda su voluntad. No, tenemos el privilegio de ser partícipes de parte de su voluntad cumplida dentro de su perfecto plan. Hermano, si tú entiendes esto, entiendes el amor del Señor por nosotros, no solamente por el gran hecho de que Cristo muere por nosotros, redime a gente podrida espiritualmente, muerta, y lo trae a la vida, y lejos de eso le encarga una misión: reflejar su imagen como iglesia y de remate participar en su voluntad y su plan. Y Él diseña la oración para que nosotros vengamos delante de Él reconociendo su providencia en todo. Y este es un medio que Dios usa para hacernos partícipes de su voluntad. Él ordena la oración como algo necesario para que se realice algo de lo que Él ha planeado. Te lo pongo de la siguiente manera. Acompáñame a Santiago capítulo 4. Es un texto que tú ya conoces, que lo vimos la semana pasada. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago está diciendo: señores, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Aquí está diciendo: examinen hacia lo que el ser humano se inclina. Miren sus motivaciones, miren sus decisiones, miren sus acciones. Ahí está la respuesta. ¿De dónde viene todo esto? Porque ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Y ojo, y aquí dice: no tienen porque no piden. Entonces, bajo el contexto en el que Santiago va direccionándolo, si yo lo armonizo con el tema de la oración, eso quiere decir que si yo anhelo algo, lo tengo que pedir. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, no tiene sentido, y se va a ir un poco ilógico esto, pero no tiene sentido que yo me acerque, o sea, tengo que acercarme, pero no tiene sentido que yo pida alejándome. Es como que si yo vaya al mercado y le recite mi lista de cosas por comprar a la señora del mercado mientras yo me voy alejando. Mire, regáleme tal y tal y tal y tal y tal, regáleme esto, regáleme esto, regáleme esto. O sea, no tiene sentido. Debe haber un acercamiento para una petición de entrada. Pero aún si eso ocurre, si nos acercamos y pedimos, muchas veces no vamos a recibir. Versículo 3, piden y no reciben. ¿Saben por qué? Porque piden con malos propósitos para gastar. ¿Cuáles son esos propósitos? Gastarlo en sus placeres. A eso Santiago le llama un mal propósito. Entonces, qué duro es que aunque nos acercamos a Dios en su providencia, pidiendo cosas correctas y piadosas, Él no nos dé. No vamos a recibir siempre lo que pedimos, aun cuando eso sea correcto. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no es la hora, no es el momento. Jesús mismo le pidió en oración al Padre que apartara de él la copa, es decir, que en su humanidad él le temía la muerte por crucifixión, pero en su momento más difícil él reconoció cuál era el propósito. Pablo le oró 3 veces para que se le quitara el aguijón de la carne y ya sabemos que Dios le respondió. No le respondió como él quiso. Pero esto debe motivarme, hermano, a que puedo orar de manera confiada, sabiendo que tengo un Dios sabio y bueno que me lo va a dar a su tiempo, pero no necesariamente lo que le estoy pidiendo justo en el tiempo que yo lo pido. Porque en la providencia de Dios Él lo va a dar como Él considere necesario. Y aquí estoy hablando de tiempo, de forma, de lugar o de persona. A mí esto me debe dar una esperanza. Salmo 84:11 dice: Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad.
Otro de los textos más conocidos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón primero? La certeza de los propósitos de Dios, la voluntad de Dios clara en nuestras vidas, saber por qué tenemos que orar. Pero hermano Jonathan, ¿y entonces cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, empieza leyendo la palabra. Dios en su providencia dejó algo muy precioso. ¿Sabes a dónde? En el Padre Nuestro. Hay una clara conciencia de la providencia en el Padre Nuestro. Vaya conmigo a Mateo 6. Voy corriendo, hermanos, porque ya el tiempo se va limitando. Mateo capítulo 6. Míralo ahora con la lente de la providencia de Dios esta oración. Ya usted la conoce, muchos ya la pueden de memoria. Pero mira, el Padre Nuestro, ustedes pues oren de esta manera. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese santificado es una oración comunicando un anhelo. Yo anhelo que tu nombre sea santificado siempre. ¿Sabe cuál es otro anhelo? Venga tu reino. Que se haga tu voluntad, así en la tierra, que se haga tu voluntad como se está haciendo en el cielo. Providencia, recordando que Dios sigue controlando todo, sigue ejerciendo su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Providencia. ¿Qué más? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Providencia en nuestro sustento cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Me encanta otra traducción que dice: perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a los que han pecado contra nosotros. Providencia orquestando situaciones que nos hacen más como Cristo. Y mire, no nos dejes, no nos permitas, limítanos la capacidad de caer en tentación, de ceder a la tentación, sino líbranos del mal. Providencia del Señor. Y me encanta cómo termina, porque reconocemos que tuyo es el reino, Él está gobernando, tuyo es el poder, Él es capaz de esto y tuya es la gloria, porque al final todo esto va a traer gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para siempre. Amén. Que así sea. Entonces, hermanos, por razón de tiempo, ya ni digamos cómo Dios opera en la salvación, cómo Dios opera en el evangelismo. Algo corto que yo te puedo decir, y piénsalo por un momento, y me encanta porque hay muchos de ustedes acá hoy. Mira cómo la providencia de Dios te ha preservado hasta este momento. Mira cómo la providencia de Dios sigue operando hasta este momento en tu vida. Mira cómo Él te está direccionando hasta este momento. Y piensa por un momento la hermosa labor de Dios en el evangelismo, en su providencia, permitiendo que en algún punto, si miramos al pasado, Él ya había contemplado el momento, el lugar, la circunstancia, las personas que nos estaban rodeando para que tú escucharas el evangelio en ese momento preciso. Él ya tenía planeado cuál iba a ser la predicación, la conversación que iba a traer a colación la palabra, que tenía que ser escuchada para ser creída. Dios en su providencia ya había orquestado que tu corazón iba a responder en arrepentimiento, que ibas a reconocer que la necesidad de un Salvador, ibas a reconocer lo pecador que eres que antes no veías, que ibas a dirigir tu corazón en arrepentimiento. Y así Dios lo sigue haciendo hasta hoy, permitiendo que muchos abran sus ojos espirituales y corran al arrepentimiento hacia Cristo. Esto a mí me debe provocar una seguridad en Él. Y miren qué precioso es aún más la salvación que Él ya nos dio. Dios en su providencia, y traigo otra vez el ejemplo de Efesios. Yo no te puedo dar una fecha como el rey Ciro, que eso es sorprendente,
Saber que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, hermano, en lugar de estar en debates sin sentido que muchas veces no edifican por el pleito de la doctrina de la elección. Esto a mí me debe de direccionar a sorprenderme en que Dios, en un lugar o en un rincón donde el tiempo no existe, no rige, porque en la eternidad, antes de que el tiempo fuera creado, Dios ya había contemplado mi nombre y el suyo. Su nacimiento y su muerte ya está escrito. Todo lo que usted va a pasar mientras estas dos cosas ocurran ya está escrito desde antes que el tiempo mismo existiera. Y aún más, Jesús nos recuerda una verdad en Juan 16, si no me equivoco. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae primero. Y yo lo resucitaré, dice después en el día final. Wow. Eso a mí me está diciendo, o sea, imagínate los dos extremos. Yo me puedo sorprender desde dónde Dios nos contempló en su plan y que incluso la muerte no escapa del control providencial de Dios. Incluso mi muerte ya está escrita y orquestada por el Señor. Y eso no se acaba ahí. Dios nos va a resucitar en el día final. Yo no te puedo dar una fecha para eso. Pero si algo me recuerda esto, es una clara conciencia de la providencia de Dios cuando yo oro. Padre nuestro que estás en los cielos, hermano, mira el privilegio que Dios te ha dado cuando tú oras. Dios está operando y a mí esto me encanta porque tu vida puede ser parte de una oración contestada. Tus acciones, tus planes pueden ser parte de una oración contestada en la providencia del Señor. Ahora entiendes por qué Pablo oraba como oraba, por qué los apóstoles oraban como oraban, por qué Jesús diseñó este modelo de oración y muchos no queremos orar, nos cuesta orar. Entonces, hermano, para ir finalizando, hay tanto que decir de la providencia del Señor. Solo permíteme darte unas aplicaciones prácticas. ¿Por qué esto debe importarte? ¿Por qué tú estudias esto? Hermano, esto significa todo en tu vida. Debe significar todo para esta nueva vida en Cristo y la que te espera, la vida eterna. Hermano, esto de entrada, como el mismo sermón se ha titulado, debe producir una confianza en la providencia del Señor, porque creer en ella significa que yo puedo confiar en Dios para todas las cosas, porque Él ya resolvió mi mayor problema, mi pecado. A mí me permite, a pesar de cualquier enigma que me confunda, a pesar de pruebas difíciles que vengan y se vayan, como creyente en Cristo, yo me aferro a la convicción de que el Dios que está gobernando el mundo es el mismo Padre amoroso y compasivo, quien gracias a Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. Así que en medio de cualquier sufrimiento y lágrimas, yo debo esperar gozosamente el futuro con fe en la mano paternal de la providencia de mi Dios. La providencia es precisamente lo que a mí me va a hacer humilde, lo que me va a dar esperanza, lo que me va a dar consuelo, lo que me va a dar valor. Él va a proveer todo lo necesario para mi cuerpo, para mi alma, para mi sufrimiento, para resistirlo. Porque Él es capaz, Él es todopoderoso. Entender la providencia del Señor me debe dar paciencia, porque eso significa que yo puedo ser paciente en la adversidad, porque sé que Dios está obrando, está direccionando, está operando para un bien mayor. Entonces puedo esperar. Es difícil, somos seres impacientes, desesperados, pero el Señor nos llama a confiar en su verdad, en su atributo, que muy lastimosamente, muy seguido olvidamos.
pero Él ha ordenado todo en el universo para nosotros. Ese es su Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Y eso a mí debe moverme a una gratitud, que es la otra aplicación práctica. Hermano, lo que has tenido hasta hoy ha sido por gracia y por la providencia de Dios que te ha sostenido. Sé agradecido, hermano. Dale gracias a Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu escasez, tu prosperidad, Dios conoce cada circunstancia que estamos atravesando. No siempre la vamos a comprender, no siempre vamos a tener los motivos exactos, no siempre vamos a tener explicaciones, pero incluso en ese mismo instante pues, tenemos la oportunidad para conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y en conclusión, esto debe moverme a la esperanza. Cuando yo miro al futuro, según lo que aquí está revelado, la providencia de Dios significa que yo puedo tener una esperanza segura en mi Dios, un Padre fiel, de que nada me va a separar del amor de Dios. Como dice en Romanos 8:28, tengo una esperanza que nadie más en el mundo tiene, porque yo he recibido una promesa que nadie más tiene. A los que aman a Dios, a los que han sido llamados a su propósito, todas las cosas en la providencia de Dios ayudan para bien. ¡Qué esperanza! ¡Qué Salvador tenemos! Tenemos un refugio en quien nos podemos esconder. Tenemos la confianza en quién está nuestra convicción, el poderoso, el Emanuel, el príncipe de paz. Ni siquiera la muerte escapa de la providencia divina. Y le cito las palabras que le mencionaba al inicio. No vea la providencia del Señor como algo que no tiene un valor real para usted. Alimente su convicción con estas verdades. Su vida y la mía está en manos de un Dios que es bueno, sabio, todopoderoso, que definitivamente sí o sí va a cumplir sus propósitos en el mundo. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.